Hermanos, Dios les bendiga. Amén. Feliz sábado. Amén. ¿Cómo se sienten? Bien. Felices y contentos. Me siento feliz, hermanos, para estar aquí con ustedes. Ya tenía tiempo no estar aquí con ustedes, así que vamos a hacer el esfuerzo para estar aquí más a menudo con ustedes. Queremos orar antes de estudiar la palabra de Dios. Espero que nos podamos concentrar y podamos estar atentos al estudio. Hermanos, vengamos de rodillas. Bendito Señor que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias, Señor, porque nos permites poder predicar tu palabra aquí en la iglesia Adventista, el séptimo día del milagro. Bendice a tu pueblo, bendice a tus hijos, que este mensaje, Señor, pueda ayudarnos a crecer espiritualmente. Ayúdanos, Señor, a poder discernir que los tiempos en que estamos viviendo son los últimos. Danos discernimiento y ayúdanos, Señor, para que seamos perseverantes hasta el fin. Amén. Te pedimos, Señor, tu dirección para que podamos tener esa autorización de poder abrir tu palabra y predicarla. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hermanos, Dios me los bendiga. La palabra de Dios dice que hay que estar atentos a las señales de los tiempos. Hermanos, como adventistas del séptimo día, somos una iglesia profética. Somos una iglesia que nació en armonía con la profecía. Nuestro mensaje es profético. Es interesante, hermanos, que me llamó la atención, hermanos, lo que está pasando en Estados Unidos. Es terrible, hermanos. Algunos cristianos lo ven normal, pero nosotros los adventistas no lo podemos ver normal. ¿Qué es lo que está pasando en este momento en los Estados Unidos, hermanos? Dice aquí la noticia, esto lo copié de una página oficial. Dice, Estados Unidos aprueba un proyecto de ley contra el antisemitismo. O sea, entre críticas de censura contra los judíos. Según esta propuesta, el Nuevo Testamento es antisemita. Noten que esta es una propuesta que han creado los representantes de Estados Unidos. O sea, según esta propuesta, que no se puede hablar mal de los judíos, y el Nuevo Testamento lo hace. Aún no sé si se ha votado, esta ley solamente se ha propuesto. Imagínense qué interesante. Me llamó la atención lo que dijo John Biden en este Congreso. John Biden sostiene que en los Estados Unidos hay libertad de expresión, pero no hay lugar para la violencia y el antisemitismo. O sea, él dice que podemos expresarlos, a nadie le prohíben la libertad de expresión, pero no se puede permitir la violencia y hablar en contra de los judíos. Y el Nuevo Testamento lo hace, porque según estos representantes, dice que el Nuevo Testamento habla de que los judíos mataron a Jesús, y eso es antisemitismo. O sea, en otras palabras, si esta ley se aprueba, hermanos, significa que va a ser prohibido usar el Nuevo Testamento en los Estados Unidos. Terrible, hermano.
¿A qué nos acercamos? Hermanos, esto no es ningún alarmismo, ningún fanatismo, ningún mensaje del terror como muchos dicen. Estas son señales de los tiempos. Amén. Para los adventistas del séptimo día que conocemos las profecías de Apocalipsis, ¿qué implica esto? Que nos acercamos ¿a qué? A la marca de la bestia. Los adventistas del séptimo día sabemos perfectamente bien de que la marca de la bestia, ¿dónde va a iniciar? En Estados Unidos. Noten, hermanos, John Biden, me llamó la atención, hermanos, lo que dice también este comunicado o esta noticia. El Congreso de los Estados Unidos apoya una resolución que declara antisemita el Nuevo Testamento. La Cámara de Representantes de Estados Unidos ha aprobado una propuesta para asumir una definición sobre el antisemitismo. Esta palabra antisemita viene de Sem. Sem era un hijo ¿de quién? De Noé. Según la Biblia, Noé tuvo 3 hijos y Sem era el que llevaba el linaje santo de donde iba a nacer el Mesías. Y por eso es que a los judíos se les llegó a llamar semitan, porque proviene de Sem. Y ser antisemita significa estar en contra ¿de quién? De los judíos. Y los Estados Unidos, especialmente John Biden, defiende mucho a los judíos. En esta guerra que hubo entre judíos y palestinos, Estados Unidos, ¿de quién estaba de parte? De los judíos. Interesante, muy interesante. Y dice aquí que el Nuevo Testamento se considera antisemita, o sea que si esta ley se aprueba, no se va a poder usar el Nuevo Testamento y va a ser eso de multas. Y dicen ahí algunos comentarios que pueden ir a las personas hasta ir a la cárcel por usar el Nuevo Testamento. De forma, dice este comunicado, el Nuevo Testamento común para todos los cristianos pasa a ser legalmente un texto antisemita si esta ley se aprueba. Estamos, hermanos, en los últimos días y esta propuesta es conocida como el proyecto de la ley, ellos le llaman la ley HR 6090. O sea, se ha propuesto, solo falta que se apruebe. Si se aprueba, hermanos, ya estamos fritos. Imagínense para los cristianos que predican, para la iglesia que predica el mensaje del tercer ángel en Estados Unidos, va a ser prohibido. Porque el libro de Apocalipsis es parte ¿de qué? Del Nuevo Testamento. Terrible, hermanos. O sea, no quiero que los alarmemos, sino solamente quiero que abramos los ojos, que estamos en los últimos días. Y la iglesia, en lugar de prepararnos, ¿cómo estamos? Fríos en la mundanalidad, en pleitos, en contiendas y en divisionismo. En lugar de estar unidos predicando ¿qué? El Evangelio. ¿Sabe, hermanos, que John Biden, de los presidentes que han habido más en Estados Unidos, en toda la historia de los Estados Unidos, ha sido el presidente más católico? Por eso es que John Biden se lleva con el Papa. Imagínense, hermanos. Y lo que me llama la atención, hermanos, de que esta nación de los Estados Unidos cada día va a la caída. Los Estados Unidos de Norteamérica se fundó en el cristianismo. ¿Cuántos saben eso? Hermanos, leamos el libro Conflicto de los Siglos, hermanos. Dediquemos tiempo a leer. Quiero que lean un capítulo que se llama América, Tierra de Libertad. Dice que esta nación, el secreto de su poder está en la separación de iglesia y Estado. Los emancipadores fundaron esta nación en este principio: una iglesia sin papa y un Estado sin rey. Interesante. Grandes emancipadores como John Adams, Benjamin Franklin, Alexander Hamilton, John Hay, Thomas Jefferson, George Washington. Saben, hermanos, que estos eran grandes, podemos decir,
defensores de la libertad civil y religiosa, la libertad de expresión. Significa esto, hermanos, que con estas leyes nos vamos acercando a que se terminará la libertad de expresión en esta nación. Va a ser prohibido que nosotros nos podamos expresar. Va a ser prohibido que nosotros podamos predicar con libertad el Evangelio. Porque si eliminan el Nuevo Testamento, están eliminando el Evangelio. Porque el Antiguo Testamento es la profecía y el Nuevo Testamento es el cumplimiento del Evangelio. O sea, el diablo, hermanos, mire qué interesante cómo el diablo está moviendo las piezas del ajedrez. Noten qué interesante. Si ustedes toman un billete de $1, van a ver, analicen el billete de $1, ahí tiene una pirámide con un ojo, el ojo que todo lo ve, el ojo Illuminati. Y dice ahí unas palabras en inglés, en God we trust, algo así, en Dios confiamos. Porque los emancipadores creían de que su nación era dirigida por Dios, pero también habían masones. Los símbolos que usa Estados Unidos en su moneda, vemos símbolos masones, la pirámide, un águila y un ojo que todo lo ve. Inclusive en el mismo dólar dicen Novus Ordum Seclorum. Tiene nombres en inglés y nombres en latín. Note qué interesante. Novus Ordum Seclorum, nuevo orden mundial. ¿Cuántos habían puesto atención al dólar? O sea, nosotros sabemos perfectamente bien de que los Estados Unidos va a jugar un papel importante en el establecimiento del nuevo orden mundial, y va a ser Estados Unidos que le va a ayudar a sanar la herida de muerte. ¿A quién? Al papado. Por eso, hermanos, hoy más que nunca debemos de estar estudiando las profecías de Daniel y Apocalipsis para que veamos en los tiempos que estamos viviendo. Sí, es interesante, hermanos, que según la profecía nos acercamos a la recta final. Quiero que analicemos lo que dice la Biblia respecto a esto. El diablo sabe lo que está haciendo. Según la profecía, en Apocalipsis 13:11, noten cómo dice, Apocalipsis 13:11, hablando de una segunda bestia. Después vi otra bestia que subía de la tierra, y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Según la profecía, el diablo va a levantar a una bestia que surge de la tierra, que tiene 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero habla como dragón. ¿Quién es esta bestia, hermanos? ¿A quién simboliza? A los Estados Unidos de Norteamérica. Es una bestia con características cristianas, porque los cuernos, que son 2, son semejantes a los de un cordero. ¿A quién simboliza el cordero en la Biblia? A Cristo. O sea, que esta nación fue fundada con principios cristianos, la separación de iglesia y Estado, lo mismo que enseñó Cristo cuando estuvo en esta tierra: da al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Pero la profecía dice que esta bestia en algún momento de la historia va a hablar como dragón. ¿Cómo habla una nación? A través de sus leyes. ¿Sí, hermano? ¿Sabe, hermano, que Estados Unidos ya empezó a hablar como dragón? ¿Saben desde cuándo? Mire, en Estados Unidos, hermanos, han habido problemas de toda índole, inmoralidad. En Estados Unidos están las ciudades más pervertidas del mundo. Noten qué interesante. Pero hubo un tiempo en la historia donde Estados Unidos ya empezó a hablar como dragón. Dígame alguien, ¿cuándo fue? ¿Quieren que les diga cuándo empezó a hablar como dragón esta nación? ¿En qué época
¿De qué presidente se aprobó el matrimonio igualitario? En el tiempo de Barack Obama. Terrible, hermanos. Legalmente, en la Constitución dice de que pueden casarse personas del mismo sexo. ¿Qué significa eso? Que el diablo, a través de esta nación, ya atacó la primera institución divina, que es el matrimonio. ¿El diablo qué es lo que le hace falta? Atacar la segunda institución, que es el ¿qué? El sábado. Interesante. Me llamó la atención lo que dice el conflicto de los siglos, página 437, párrafo 1. Este estudio lo he sacado del libro que se llama Conflicto de los siglos. Hay un capítulo que se llama Los Estados Unidos en la profecía. Quiero preguntarles, hermanos, ¿cuántos tienen el libro Conflicto de los siglos? Léanlo, por favor, hermanos. En el amor de Dios, léanlo. Después de la Biblia, ese libro le recomiendo, El Conflicto de los siglos. Si alguien no lo tiene en físico, hoy con la tecnología, en su celular lo puede descargar, está gratis en internet. Solamente ponga allí en el buscador El Conflicto de los siglos en PDF gratis. Le van a salir decenas de páginas y sitios donde usted lo puede descargar para darlo en su celular. Así que hoy no hay ninguna excusa para decir, hermanos, no lo tengo. Hermanos, esta nación de los Estados Unidos va a ser el ente que el diablo va a usar para perseguir a los cristianos en el tiempo del fin. Porque según la profecía, quienes van a gobernar el mundo son dos bestias, dice Apocalipsis 13, una bestia acuática y una bestia terrestre. ¿Quién es la bestia acuática? El papado, que surgió en el viejo mundo, y la bestia que surge de la tierra representa a los Estados Unidos de Norteamérica. Esta bestia le va a ayudar a sanar la herida de muerte al papado. ¿Y cuándo es que se le va a sanar? Cuando se erija la imagen de la bestia. ¿Qué es la imagen de la bestia, hermanos? Según la profecía, al final de la historia, la iglesia va a buscar la ayuda del poder civil para perseguir a los cristianos como sucedió en la Edad Media. Esa es la imagen de la bestia. Usted me va a decir, hermano Rafael, ¿cómo me lo comprueba? Hay personas que van a ver el video y van a estarse preguntando, ¿dónde la Biblia dice eso? Pero antes de irnos a la Biblia, quiero que leamos esta cita que está en el Conflicto de los siglos, página 437, párrafo 1. Los cuernos como de cordero y la voz de dragón del símbolo indican una extraña contradicción entre lo que profesa y ser y lo que practica la nación así representada. El hablar de la nación son los actos de sus autoridades legislativas y judiciales. Por esos actos, la nación desmentirá los principios liberales y pacíficos que expresó como fundamento de su política. La predicación de que hablará como dragón, o la predicción que hablará como dragón, y ejerce toda la autoridad de la primera bestia, anuncia claramente el desarrollo del espíritu de intolerancia y persecución de que tantas pruebas dieron las naciones representadas por el dragón. Y la bestia semejante al leopardo, y la declaración de que la bestia con dos cuernos hace que la tierra y los que habiten en ella adoren a la bestia primera, indica que la autoridad de esta nación será empleada para imponer alguna observancia en homenaje al papado. Noten, hermanos, estoy leyendo despacio para que vayan siguiéndome. Se va a terminar la intolerancia. Va a volver esta bestia a perseguir a los cristianos, como sucedió en la Edad Media.
Y yo por eso les digo a los hermanos, estamos anunciando que Cristo viene pronto y que la marca de la bestia viene, y muchos hermanos yéndose para Estados Unidos a encontrar la marca de la bestia, cuando el Espíritu de profecía dice que debemos de salir. Y vienen los hermanos y dicen: hermano, ore por tal hermano porque se fue mojado para Estados Unidos. ¿Han visto ustedes que hermanos dicen: oren por tal hermano que se fue para Estados Unidos? Y le hago una pregunta: ¿y cómo se fue? Se fue mojado. ¿Y quiere que oremos? Oraciones apóstatas. Se van en el camino quebrantando la ley el sábado y van ilegales a encontrar la marca de la bestia y dicen que oremos por ellos. Yo puedo orar, yo les digo a los hermanos, yo puedo orar, pero no para que llegue, sino para que se regrese y se retracte. Para eso, legalmente, para eso tenemos que orar. Pero noten qué paradoja y qué contradicción. Estamos diciendo que Cristo viene pronto y buscando la marca de la bestia. Ahora, quiero que lo vayamos a la Biblia. Saben de que lo mismo que pasó con Cristo, el diablo va a usar ese mismo método con la iglesia en el tiempo del fin. ¿Oyeron, hermano? Si nosotros queremos conocer los eventos finales, miremos a Cristo. Lo que hizo el diablo contra Cristo es lo mismo que el diablo hará con la iglesia en el tiempo del fin. Lo que pasa es que no leemos. Me dice un evangélico: los adventistas son fanáticos y alarmistas. Estaría bueno que ellos hicieran una película de Hollywood de ciencia ficción, porque ellos creen de que esto es fanatismo, es ciencia ficción. No les cabe en la mente cómo al final de la historia habrá otra persecución, pero no va a ser entre paganos y cristianos, sino que va a ser entre profesos cristianos persiguiendo a otros cristianos, porque la libertad de expresión se va a terminar en esa nación. Hermanos, solo dígame usted que hoy en las redes sociales no puede expresarse uno libremente cuando ya bloquean los videos. ¿Saben por qué dos cosas está prohibido en las redes sociales hablar hoy? Que usted hable en contra del pinchazo y que hable en contra de Adán y Esteban. ¿Saben qué quiero decir? No puede hablar en contra. ¿Me voy a explicar, hermano, qué quiero decir con eso? ¿Cuánto entienden? No puede hablar en contra de Adán y Esteban porque inmediatamente lo bloquean 30 días. Terrible, hermano. La libertad de expresión se está terminando. Ahora, quiero que se concentren, hermanos, y nos vayamos a la Biblia. Hermanos, hoy que estamos en tiempo, devoremos este libro, comamos de este libro. Porque va a haber tiempo que usted va a desear, yo les digo a los hermanos, va a desear que el hermano Rafael Díaz les esté predicando con la Biblia. Este libro, hermano, lo van a quitar. Está profetizado. Lo van a volver a quitar porque este libro, van a decir los poderes políticos y religiosos, por este libro ha traído una gran desgracia al mundo. ¿Saben de que un teólogo que ya no es adventista fue defraternizado de la iglesia adventista? No voy a decir el nombre para no darle fama. Hoy solamente predica herejía en las redes sociales. Dijo que el libro que ha traído más maldición al mundo ha sido la Biblia. Imagínense cómo el diablo está airado con este libro, hermanos. Si este libro no fuera palabra de Dios, ¿por qué el diablo lo odia? Yo les hago una pregunta a los ateos que no creen en Dios. Si este libro no tuviese poder y valor, ¿por qué el diablo lo odia? ¿Y por qué le han hecho la guerra a poderes políticos durante toda la historia? Dígame. Si algo no tuviese valor, ¿por qué lo voy a atacar? Dígame usted. El diablo sabe que aquí está la verdad. Y si la gente lee este libro, va a salir de la ignorancia. Y los poderes políticos
conviene tener al pueblo, al populacho ignorante. ¿Sí o no? ¿Le conviene a un gobierno tener a su gente ignorante? Sí. Porque una persona ignorante es manipulada por doquier. Ahora, quiero que tomen su Biblia, hermano. ¿La trajeron? ¿O se le olvidó? Ok, leamos. ¿Qué es lo que hizo el diablo contra Cristo y cómo lo mató? Vamos a ver paso por paso cómo el diablo usó un método para matar a Cristo. Y vamos a ver de qué es lo mismo que el diablo hará con la iglesia en el tiempo del fin. Cristo predicaba el evangelio, hermanos. Amén. Mateo 21, 23. Mateo 21, 23. ¿Cristo predicaba la verdad? Sí. Amén. Noten ahora el diablo a quienes usa. Mateo 21, 23. Cuando vino al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba. Noten que no fueron los policías, no fueron los soldados romanos que se acercaron a Cristo. ¿Quiénes fueron? Los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras ¿qué? ¿Qué es lo que estaba haciendo Cristo? Enseñando. Y le dijeron: ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio esta autoridad? ¿Qué es lo que están haciendo los líderes religiosos de aquel tiempo? Están oponiéndose a la predicación del evangelio. Los líderes religiosos están usando mal su autoridad. La autoridad es buena, hermanos. Los gobiernos civiles son buenos. Las autoridades que tenemos en El Salvador son buenas. Sí. ¿Cuándo es que no son buenas? Cuando abusan de la autoridad y dan leyes en contra de la ley de Dios. Amén. ¿Me doy a entender, hermanos? La autoridad terrenal es buena, pero en su propia esfera. Pero cuando las autoridades terrenales se saltan a una esfera que no les corresponde, es allí donde están hablando como dragón. Noten que los líderes religiosos dicen a Jesús: ¿quién te dio autoridad para que predique esto? Noten qué interesante. Ahora, ¿saben por qué los judíos y los dirigentes judíos odiaban a Cristo? ¿Saben cuál fue el pleito con los dirigentes judíos contra Cristo? ¿Saben por qué era la discusión y el odio contra Cristo? Era por el sábado. Los fariseos nunca dijeron así: este es un ladrón, este es un adúltero, este es un chismoso. ¿Por qué los fariseos acusaban a Cristo? ¿Lo acusaban por qué? ¿Por quebrantar qué? El sábado. El pleito entre los judíos contra Cristo era porque, según los judíos, Cristo quebrantaba el sábado por hacer obras de misericordia. Ese era el odio. Los judíos y los fariseos odiaban a Cristo porque supuestamente para ellos Cristo quebrantaba el sábado. Yo les hago una pregunta, hermanos: ¿es verdad que Cristo quebrantaba el sábado? No. ¿Para quiénes quebrantaba el sábado? Para los judíos. Porque según ellos, hacer obras de misericordia estaba quebrantando el sábado. Pero note qué interesante lo que los judíos decían de Cristo. Lucas 14, versículos 3 al 4. Entonces Jesús habló a los intérpretes de la ley y a los fariseos diciendo: ¿es lícito sanar en el día de reposo? Mas ellos callaron. Y él, tomándole, le sanó y le despidió.
Cristo está haciendo un milagro en día sábado. Cristo Jesús, sus milagros, la mayoría los hizo en sábado, porque buscaba quitar la ceguera de los fariseos, porque según ellos, hacer obras de misericordia estaba quebrantando Cristo el sábado. ¿Saben que cuando los protestantes dicen de que Cristo quebrantaba el sábado, se están poniendo de parte de quién? De los fariseos. Y al mismo tiempo, ¿saben qué es lo que están diciendo? Sutilmente están diciendo que Cristo es un pecador. Porque pecado, ¿qué es? Quebrantar la ley. 1 Juan 3:4. Y el sábado es parte de la ley. Si Cristo quebrantó el sábado, en otras palabras están diciendo que Cristo, ¿qué? Era un pecador. Noten la blasfemia. Noten. Los evangélicos, cuando predican sus mensajes erróneos en sus púlpitos, no se dan cuenta las blasfemias que dicen. Lo que están haciendo es ponerse del lado de los fariseos, quienes acusaban a Cristo de quebrantar el sábado por hacer obras de misericordia. Eran los judíos, pero Cristo no quebrantó el sábado. Las obras de misericordia que Cristo hacía estaban en perfecta armonía con la ley. Mateo 12:12 dice: pues, ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? Por consiguiente, es lícito hacer el bien en el día de reposo. Ahora, viene aquí lo siguiente. Quiero que se concentren, hermano. Los judíos en ese entonces estaban esclavizados por el poder romano. El poder que gobernaba a los judíos en esa época eran los romanos. O sea, los judíos dependían de las leyes de los romanos. Y por eso es que en los tiempos de Jesús era prominente la creencia de un Mesías libertador. O sea, ellos creían de que el Mesías iba a libertarlos a los judíos literalmente de la esclavitud de los romanos, porque los judíos ya no aguantaban esa esclavitud, querían una liberación. Y cuando Cristo los libertó de otra manera, se chasquearon, porque ellos esperaban a un Mesías político. Desde esa perspectiva es importante entender todo el ministerio de Jesús. Esta creencia se había agarrado tanto en los judíos, aún hasta en los apóstoles, que esperaban a un Mesías político de libertarlos del yugo romano, porque ya no soportaban. Ahora, es interesante, hermanos, que los judíos, como no tenían autoridad para dar un decreto civil y matar a Cristo, ¿saben qué es lo que hicieron los judíos? Y quiero decirles, hermanos, que el diablo estaba detrás de todo esto. El diablo usó a los judíos para que los judíos se unieran con el poder civil de Roma, para que Roma diera el decreto de matar a Cristo. ¿Está conmigo, hermano? Los judíos no podían hacer nada porque eran esclavos. Dependían de la autoridad romana de ese tiempo. Entonces los judíos lo que hicieron es ir donde el poder civil, para que el poder civil diera una ley y así dar el decreto para matar a Cristo. Porque los judíos decían: no podemos matarnos por nosotros mismos al Mesías, a este que se hace pasar por Cristo. Miren cómo desafían nuestras leyes, miren cómo desafían, cómo quebranta el Shabbat. Así que vamos a ir donde el poder civil para que el poder civil dé un decreto. O sea que en los tiempos de Cristo hubo una unión de iglesia y Estado. Noten lo que dice Mateo 27, 1 al 2. Mateo 27, 1 al 2 dice: noten, hermanos, cómo el diablo está trabajando acá. Mateo 27, 1 al 2 dice: venía la mañana, todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo entraron en consejo ¿contra quién? Contra Jesús, para entregarle a muerte. Y le llevaron atado y lo entregaron ¿a dónde? A Poncio Pilato, el gobernador. ¿Quién era Poncio Pilato? Gobernador romano. Noten, lo llevaron hasta allá. O sea que le hicieron primero un concilio religioso, un tribunal religioso, y después le hicieron un tribunal político. Y ahora noten cómo dice Juan 19,
versículo 11 al 12. Juan 19, versículos 11 al 12. Respondiendo Jesús, noten cómo dice: ninguna autoridad tendrás contra mí. Le está diciendo Cristo a Pilato, si no te fuese dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. Desde entonces procuraba Pilato soltarle. Noten. Pero los judíos, ¿están conmigo, hermanos? La iglesia usando el poder civil para matar a Cristo. Pero los judíos daban voces diciendo: si este sueltas, no eres amigo de César. ¿Quién era César? Era el emperador romano. Todo el que se hace del rey, a César se opone. Noten qué interesante. No eres amigo de César. Todo el que se hace rey, a César se opone. Interesante. Los judíos están buscando la ayuda del poder civil para matar a Cristo. Noten cómo dice Juan 19:15. Juan 19:15. Los que profesaban ser pueblo de Dios, los judíos, dice, noten cómo dice: pero ellos gritaron: fuera, fuera, crucifícale. ¿Quiénes están pidiendo la crucifixión de Cristo? Los judíos de aquel tiempo, los que profesaban ser hijos de Dios e hijos de Abraham. Pilato les dijo, noten, ahí está otra vez el gobernador romano: ¿a vuestro rey he de crucificar? Respondieron los principales sacerdotes, noten cómo dijeron: no tenemos más rey que a César. ¿Saben qué es lo que están haciendo aquí la nación judía? O los dirigentes judíos están a voz alzada negando la teocracia. Están poniendo a César como Dios. En otras palabras, están poniendo al poder civil de César como Dios. No tenemos otro rey, sino a César. Esto lo están diciendo los fariseos, los judíos. Terrible, hermanos. O sea, quienes mataron a Cristo fue una coalición de iglesia y Estado. La iglesia de aquel tiempo usó al poder civil de Roma para que Roma diera una ley de matar al Mesías. Pero los judíos tenían otro interés personal. Los judíos no aceptaron a Cristo como el Mesías, porque había una profecía que decía, en Juan capítulo 1, versículos 11 al 12, dice: a los suyos vino y los suyos ¿qué? No le recibieron. Interesante. ¿Saben de que esta profecía de lo que iban a hacer los judíos junto con el poder civil de Roma está profetizado en los Salmos? O sea que si Estados Unidos llegara a aprobar esta ley, que según ellos es antisemita, leer el Nuevo Testamento, se contradicen, porque lo que dice el Nuevo Testamento proviene del Antiguo. O sea, si queremos llamar al Nuevo Testamento antisemita, también llamemos al Antiguo Testamento antisemita, porque en el Antiguo Testamento hay decenas de profecías de que decían cómo el Mesías iba a ser muerto. Había una profecía en el Salmos 2, versículo 1 al 4, donde decía lo que iban a hacer los políticos de aquel tiempo de Jesús junto con la iglesia. Salmos capítulo 2, versículos 1 al 4 dice: ¿por qué se amotinan las gentes? ¿Está leyendo conmigo, hermano? ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido. ¿Cómo iban a consultar? Unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos.
el apóstol Pedro usó este salmos para hablar cómo los fariseos usaron el poder civil de Roma para matar a Cristo. O sea que el Salmos 2:1 al 4 es una profecía que se cumplió con Cristo. Hechos capítulo 4, versículos 26 al 28. Hechos capítulo 4, 26 al 28. Aquí Pedro está citando el Salmos 2:1 al 4. Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en una contra el Señor y contra su Cristo, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo, Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel. O sea que en los tiempos de Cristo hubo una coalición impía entre iglesia y Estado, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucedería. O sea que lo que pasó con Cristo estaba profetizado. Hermanos, ¿saben qué dice la Biblia? Escuchen lo que voy a decir. En los evangelios vemos muchos pasajes bíblicos donde dice que los fariseos no podían contra la sabiduría de Cristo, no lo podían callar. Cristo siempre refutaba a los fariseos con un escrito está, a modo de que los fariseos, al no poder hallar algo en que acusarle en cuanto a su enseñanza que predicaba Cristo, ¿saben qué método usaron también? Dice que le pagaron a gente para que fuese a decir falso testimonio en contra de Cristo. Noten qué interesante. Y quiero decirles, hermanos, lo siguiente: el diablo siempre ha usado estos dos métodos para atacar a los siervos de Dios. Si no te calla, matándote tu estima o tu moral, o tu, podemos decir así, tu fuerza espiritual, si no te la mata hablando mal de ti, el diablo va a usar la persecución. El diablo, a ver que no podía callar a Cristo, porque Cristo usaba la escritura, y cuando interrogaban y le ponían trampas, porque la mayoría de pláticas que tuvo Cristo con los fariseos era para ponerle trampa, para tentarle. No era porque querían conocer más de Cristo, sino que siempre eran para poder tentarle y para ver si Cristo se equivocaba y así acusarle. Pero Cristo conocía siempre la malicia de ellos y siempre Cristo les respondía con un escrito está. ¿Y saben algo, hermanos? Los fariseos contrataron a falsos testigos para que hablaran mal contra Cristo. Por ejemplo, lo hemos escuchado oír, que dice, destruiré este templo y en 3 días lo reedificaré. Ah, o sea que quiere hacer, es un guerrillero, quiere destruir el templo de Jerusalén, nuestra maravilla, este templo que hizo Salomón. Los fariseos agarraban por otro lado el mensaje. Cristo se refería a su cuerpo, su templo. Pero los fariseos llegan a acusar. Miren, el Mesías está diciendo que va a ponerle una bomba al templo, lo va a destruir. Y guerrillero, es un talibán, agarrémoslo. Terrible, hermanos. ¿Saben, hermanos, que es interesante que esto se vuelve a repetir con el pueblo de Dios? Amén. Según la Biblia, ¿saben de que vamos a ser llevados a concilios y tribunales? Mateo 24 y Lucas 17 lo dice. Vamos a ser llevados a tribunales, ¿para qué? Imagínense, hermano, va a haber un tiempo donde las leyes se van a trastornar en este mundo. Los cristianos van a ser acusados como criminales. O sea que esa gran cárcel que han hecho allí, en el Perical, ahí van a ir a parar los adventistas por predicar el evangelio. Y se acordarán, hermano, lo que les digo. ¿Ah? Porque está escrito, vamos a ser tildados como sediciosos, como que estamos en contra de la ley eterna, simplemente por obedecer a Dios, así como Cristo le obedecía a su Padre. ¿A dónde dice eso? Conflicto de los siglos, página 22, párrafo 2 dice:
El gran pecado de los judíos consistió en rechazar a Cristo. El gran pecado del mundo cristiano iba a consistir en que rechazarían la ley de Dios. ¿El mismo pecado es, hermano? Yo le hago una pregunta. ¿El mismo pecado? Con diferentes palabras. Disfrazado. El mismo pecado. Cristo es la encarnación de la ley. Cristo es el reflejo del Padre. ¿Y la ley qué es? Es un reflejo del carácter ¿de quién? De Cristo. Si yo destruyo la ley, estoy atacando ¿a quién? Noten que es el mismo pecado, pero de diferente perspectiva. Los judíos decían, nosotros defendemos la ley, nosotros somos celosos de la ley. Pero ¿qué es lo que hicieron? Rechazaron a Cristo. Hoy los protestantes, ¿qué es lo que dicen? Nosotros amamos a Cristo, nosotros somos cristocéntricos, Cristo salva, Cristo aquí, Cristo allá. Pero ¿qué es lo que rechazan? La ley. Diferente que los judíos, pero con el mismo pecado, porque la ley es el reflejo del carácter de Cristo. Noten que el diablo como es astuto. Los preceptos del Señor iban a ser menospreciados y anulados. Millones de almas sujetas al pecado, esclavas de Satanás, condenadas a sufrir la segunda muerte, se negarían a escuchar las palabras de verdad en el día de su visitación. Terrible ceguedad, extraña infatuación. ¿A dónde dice la profecía que la libertad de expresión se va a terminar? ¿A dónde lo dice? ¿Será que es invento de los adventistas? Un indocto de la Escritura me dijo que era invento de Elena de White. Porque hoy nos acusan de que nosotros seguimos a Elena de White. ¿Han escuchado esa calumnia? Que la Virgen de los Adventistas es Elena de White. Así lo dicen. Mira a mí cómo me dicen pestes en las redes sociales, hermano. Mira a mí cómo me dicen. Me dicen hijo de Elena de White. Me hacen meme burlesco, me insultan. Y yo les digo, si hoy en día solamente los insultan, mire, hermano, eso que dijo Listorio me quedé impactado. Ahí está el video. Mire, padre Listorio le dice una carismática, y con las Biblias que tenemos nosotros, que son evangélicas, porque yo tengo una Biblia evangélica en mi casa, ¿la sigo leyendo o qué hago? ¿Saben qué es lo que le Listorio? Que la quemara. ¿Saben qué eso hizo la Iglesia Católica durante la media? Quemar Biblia. Terrible, hermano. ¿La libertad de expresión se va a terminar? Sí. ¿A dónde lo dice? Apocalipsis 13, 15 al 17. Apocalipsis 13, 15 al 17 dice: y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia. ¿Está leyendo conmigo, hermano? Apocalipsis 13, 15 al 17 estoy leyendo. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese darles un regalo. ¿Verdad que eso va a hacer? A todos los van a dar un regalo, ¿va? Los van a dar una computadora, ¿va? E hiciese ¿qué? Matar a todo aquel que no la adorase. Pregunto, ¿la historia se va a volver a repetir? ¿Es invento de los adventistas esto? No. E hiciese matar a todo aquel que no la adorase. Y hacía, este es un imperativo, por la fuerza, y hacía que todos, pequeños, grandes y ricos, y pobres y libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. La libertad de expresión se va a terminar, hermanos. Hermanos, por eso que yo siempre les digo, hermanos, esta clase de temas cuando se predican en los púlpitos es oro puro. Qué bonito, hermanos, mire cómo estamos aquí, bien bañaditos, tranquilitos, sin ningún miedo que alguien los ande persiguiendo, que la autoridad los ande persiguiendo. Mire qué bonito estamos aquí. Y aún así no valoramos esta clase de temas.
no lo queremos predicar. Debemos de agradecer a Dios por esta clase de temas que se vienen a predicar en los púlpitos, hermanos, porque son temas que nos preparan para los últimos días. Para terminar, quiero leer 2 citas del Espíritu por Profecía que nos dicen de que este mundo va a crear leyes y decretos legislativos que van a ir en contra de la ley de Dios. Yo les hago una pregunta, hermanos. Esto que quieren apoyar en Estados Unidos de prohibir el Nuevo Testamento, ¿viene de Dios o del diablo? ¿Quién es el único que no quiere que leamos la Biblia? El diablo. ¿Quién es el único que le hizo la guerra a la Biblia durante la Edad Media? Fue el diablo. ¿Ah? ¿Quién fue el que mató a este, ¿cómo se llama este? Este que tradujo que tradujo la Biblia en inglés. Tyndale, William Tyndale. ¿Usted cree que era Dios que estaba matándolo? Era el diablo. ¿Quién mató a Juan Hus? ¿Quién mató a esos miles de hugonotes en Francia, en París? El diablo. ¿Por qué? Porque el diablo... Mira, hermano, hay una cita en el libro Primero Escrito de que dice de que si Dios le permitía al diablo destruir la iglesia de un solo, su triunfo sería completo, pero Dios no lo permite. Hermanos, el diablo está irado. Hermano, antes de leer las citas que les dije, que hablan de eso, quiero leerles esta cita, que esta cita, hermanos, es para mí una de las más fuertes. Ya va a ver. Esta cita está en el libro Dones Espirituales, tomo 2, página 277. Escuchen lo que dice. Se me ha mostrado que Satanás no ha sido estúpido y descuidado en estos años. Desde su caída, sino que ha estado aprendiendo, se ha vuelto más astuto. Sus planes son más profundos y están más cubiertos con un ropaje religioso para ocultar su deformidad. Noten que dicen hoy, queremos defender a los judíos, no queremos violencia, queremos defender a los judíos. Entre comillas, como una buena intención, va. No queremos violencia. Pero, ¿qué es lo que están haciendo? El diablo astuto. Mire cómo dice. El poder de Satanás ahora para tentar y engañar es 10 veces mayor que en los días de los apóstoles. Su poder ha aumentado y aumentará hasta que sea quitado. Su ira y su odio se hacen más fuertes a medida que se acerca el tiempo para obrar. O sea que está irado, hermanos. Está con una gran ira. ¿Ustedes creen, hermanos, que en este momento el diablo no está irado porque estoy predicando esto? ¿Ah? Porque son temas que lo desenmascaran. Voy a leer las 2 citas que les dije para cerrar este tema. Como dice el dicho que al buen entendedor, pocas palabras. Yo sé que ustedes son hermanos inteligentes que han entendido el tema. Noten cómo dice esta cita. Boletín de la Conferencia General del 13 del 4º mes de 1891. La palabra de Dios declara explícitamente que la ley divina será menospreciada, hollada por el mundo, prevalecerá extraordinariamente la iniquidad. El llamado mundo protestante formará una coalición impía con el hombre de pecado. O sea que se vuelve a repetir la historia. Las iglesias protestantes formarán ¿qué? Una coalición impía con el hombre de pecado. ¿Quién es el hombre de pecado? El papado. Y la iglesia y el mundo estarán en una corrupta armonía. Aquí la gran crisis se aproxima al mundo. Las escrituras enseñan que el papado recuperará su pérdida supremacía y que volverán a encenderse los fuegos de la persecución. Yo no quisiera decir esto, hermano, porque ya me tildaron a mí que predico muchos mensajes de terror. Así me dicen. Así me dicen que predico mucho de terror. Esto yo no le llamo terror a esto. No sé si ustedes lo entienden como terror. Para mí estos son mensajes de esperanza y de amor. Alegría. ¿Por qué, hermano? Porque muy pronto veremos a Cristo viviendo con poder y gloria. Porque Cristo dijo,
cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos, porque vuestra redención está ¿qué? Cerca. Las Escrituras enseñan que el papado recuperará su pérdida de supremacía y que se volverán a encenderse los fuegos de la persecución debido a las serviles concesiones del mundo que se llama protestante. La otra cita, Reunión General del 26 de diciembre de 1899. Así como Cristo fue odiado sin causa. ¿Qué dice, hermano? Cristo fue odiado sin causa. También será odiado su pueblo por ser obedientes a los mandamientos de Dios. Si aquel que fue puro, santo e inmaculado, que hizo bienes y solo bienes en nuestro mundo, fue tratado como un vil criminal y condenado a muerte, sus discípulos no debían sino esperar un trato similar. ¿Se dan cuenta, hermano? No importa cuán impecable sea su vida o intachable su carácter, se ensalzarán decretos humanos, leyes hechas por agentes satánicos, con el pretexto de hacer el bien y contener el mal. Esta cita me llamó la atención, la palabra. Con el pretexto de hacer el bien, ellos dicen, estamos haciendo el bien. El bien de la nación, el bien común. Con el pretexto de hacer el bien y contener el mal, pero al mismo tiempo los santos mandamientos de Dios serán despreciados y hollados. Y todos los que demuestren su lealtad, obedeciendo la ley de Jehová, deben estar preparados para ser arrestados. Vamos a ser arrestados, hermano. Y saben, hermano, que esto muy pronto se va a cumplir. Muy pronto, hermano. Van a ser arrestados y ser llevados ante concilios que no tienen como su norma la elevada y santa ley de Dios. Lo mismo que le pasó a Cristo, vamos a padecer nosotros, pero si le somos fieles a Dios. Porque el diablo, ¿a quienes es que odia? ¿A quiénes odia, hermano? A los que guardan ¿qué? Los mandamientos. Entonces, hermanos, ¿qué significa todo lo que está pasando en el mundo? Que nos acercamos a la recta final. Todo esto que está pasando, hermanos, son destellos de que al papado se le está sanando su herida mortal. Y la potencia que le va a ayudar a sanar esa herida va a ser los Estados Unidos de Norteamérica. ¿Cómo se pone a creer que yo voy a decir que el Nuevo Testamento es antisemita? ¿Acaso el Nuevo Testamento insulta a los judíos? Cuando es una verdad bíblica, es una verdad aún hasta histórica. Noten, si hasta la misma historia secular dice de que la nación judía rechazó al Mesías y lo crucificó. O sea que quitar el Nuevo Testamento de las universidades y de las escuelas y de la iglesia, tendría que quitarse toda la historia, contradecir toda la historia. Entonces ahí tienen que atacar también a Google, a los dueños de Microsoft, y que quiten a Google, que saquen todo eso que está en Google. Y saben que miren cómo son de absurdo. Y los dueños de Google y de la Microsoft son gringos. Métase a Google. ¿Qué hicieron los judíos con Cristo? Lo crucificaron usando el poder romano. Google lo dice. Antisemita, Google. ¿Ah? Hermanos, Cristo está pronto por venir. ¿Cuántos creen eso? Amén. Y como iglesia debemos de hacer dos cosas: consagrar nuestras vidas y predicar este evangelio. Así que, hermanos, Dios les bendiga y que la honra y la gloria haya sido para nuestro Dios. Amén. Amén. Agradecemos a Dios y al hermano Rafael por este lindo sermón. ¿Cuántos agradecen a Dios? Amén. No es un sermón para preocuparnos, es de alegrarnos. Hermanos, este mundo, yo siempre digo, es un mundo de tristeza, de dolor, enfermedades. Pero Jesús viene pronto y se acabará todo esto. Y cuando Jesús venga, nos libertará. Así que estos temas no son para preocuparnos, sino que para alegrarnos y ver nuestra vida espiritual. ¿Cómo estamos? ¿Qué estamos haciendo? ¿Estamos fríos? ¿Estamos dormidos? Hay que seguir adelante con ánimo, hermano. No con pereza, con ánimo, porque nuestra redención está cerca.
Vamos a cantar el himno Prefiero mi Cristo, 269. Este mundo, hermano, no nos ofrece nada. Solo en Cristo Jesús podemos encontrar consuelo. Solo en Cristo Jesús podemos encontrar la paz y la bendición. Podemos encontrar la vida eterna. Busquémosla cada día, encontrar la vida eterna en Cristo Jesús, y que tengamos esa fuerza, hermanos. Así como Juan Hus, que fue quemado en la hoguera. ¿Saben de que Juan Hus dice de que a él le pusieron el fuego, se lo querían poner por detrás? No, aquí adelante, ahí pónganme, dijo él, y le pusieron el fuego y empezó a quemarse. Y saben que Juan Hus, cantando con mucha fuerza, todos mirando y diciendo, ¿por qué canta así, con tanta alegría? Quemándose y él cantando hasta que su voz poco a poco fue bajando, hasta que murió, dejó de cantar. ¡Qué valentía! Dios de esa fuerza, ¿sí o no? Amén. Dios de esa fuerza. Entonces sigamos adelante, hermano, en este camino, porque no es nada lo que estamos viviendo. Hermanos, vamos a orar para darle gracias a Dios por este mensaje y que nos dé fuerzas a cada uno de nosotros para que podamos perseverar hasta que Cristo venga, hermanos. Porque sin Cristo, hermanos, es imposible que nosotros podamos vencer. Amén. Y podamos decir como el apóstol Pablo, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Amén. Tribulación, angustia, persecución, qué terrible, hermanos. Ni la muerte, ni lo alto, ni lo profundo nos separará del amor de Cristo. Así que, hermanos, vengamos de rodillas. Gracias, Padre eterno, porque nos permitiste conocer más de tu palabra. Amén. Gracias porque tus profecías son claras y diáfanas. Nos dicen lo que depara el futuro. Bendice a tu iglesia. Sabemos perfectamente bien, Señor, de que estamos en los últimos días. Tu palabra se está cumpliendo al pie de la letra. Amén. Bendice a tu pueblo para que podamos tener aún esa libertad de poder predicar el Evangelio. Pero sabemos de que esa libertad se va a terminar en este mundo. Pero mientras no se termina, bendice a tu iglesia para que su iglesia pueda predicar tu palabra. Y estos mensajes, Señor, puedan llegar a todas las personas en todo el mundo, Señor. Bendice a las personas que van a escuchar este mensaje. Bendice a esta comunidad, Señor, también. Te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hermanos, Dios me los bendiga.